la sesión de hoy y empezamos con la temática. Vale, pues nada, como os iba comentando, hoy estamos ya en la sesión 10, ¿vale? Ya estamos en la antepenúltima sesión de la asignatura. Nos quedará una siguiente sesión en la que veremos, pues bueno, aplicaciones típicas del KDD en la vida real, por decirlo de alguna forma, y después la clase de repaso antes del examen, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos un poco ya en la recta final. Así que nada, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con el tema 6. Vale, a ver. Perfecto, ya estáis viendo mi pantalla. Entonces, nada, bien, el tema 6 hace referencia, bueno, a la parte de, en la sesión anterior y en los temas anteriores estuvimos viendo, ¿no?, los modelos de aprendizaje automático, aprendizaje automático supervisado, los no supervisados, y entonces, digamos, en la sesión de hoy lo que queremos ver es cómo podemos comparar distintos modelos, en qué nos basamos para seleccionarlos y cómo hacemos la evaluación de los mismos. ¿Vale? Es decir, una vez ya tengo los modelos entrenados, cómo los evalúo, qué métricas utilizar en cada uno de los casos, etcétera. Entonces, la sesión de hoy nos vamos a dedicar a eso, ¿vale? Lo haremos tanto para problemas de clasificación como de regresión, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en problemas de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Pues porque podemos, con el aprendizaje supervisado, podemos tener métricas de bondad de ajuste, que se llama. ¿Por qué? Porque tenemos los datos que sabemos, sí que tenemos datos etiquetados, sí que tenemos el ground truth con el que podemos comparar, ¿vale? Entonces, bueno, así como, por ejemplo, digamos, en los algoritmos para clasificación y para regresión, la salida, ¿vale?, es lo que los diferencia, ¿no? Porque si teníamos datos que eran clases a la salida o datos categóricos en la salida, estamos refiriéndonos a problemas de clasificación, ¿cierto? Si por el contrario teníamos datos en la salida o de predicción que eran numéricos continuos, nos estamos refiriendo a problemas de regresión. Entonces, ya mismamente la propia naturaleza de los datos hace que los tengamos que tratar de forma distinta, ¿vale? Entonces, para evaluar y para cuantificar qué tan bueno ha sido mi modelo o qué tanto se acerca mi modelo a lo esperable, ¿vale?, tendré que utilizar métricas distintas en ambos problemas, ¿no?, en ambos algoritmos, porque básicamente la tipología de los datos que yo tengo a la salida es distinta, ¿vale? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, que dependiendo de qué problema queremos resolver o estamos resolviendo, utilizaremos un tipo de métricas u otras. Pero, en definitiva, estas métricas lo que nos van a decir es qué tan bueno es mi modelo y qué tanta confianza puedo tener en él para meterlo en producción o explotarlo, ¿vale? Entonces, bueno, empezando un poquito por la introducción de este tema, ¿para qué sirve la evaluación, ¿no? Pues bueno, es lo que ya estamos adelantando. Es decir, ya tenemos un modelo que hemos construido o distintos modelos, ¿vale?, basados en los datos que hemos seleccionado, ¿vale? Si nos acordamos, estaríamos ya casi en el último escalón de la metodología KDD. ¿Vale? Allá en la cumbre tendríamos el conocimiento, pero antes de llegar al conocimiento y a la interpretación nos falta la evaluación de los modelos y de los resultados, ¿no? Pues entonces eso es lo que vamos a realizar y lo que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿vale? Necesitamos esa evaluación para ver qué tan bueno ha sido todo el proceso que he seguido, por si continúo hacia adelante o tengo que revertir y hacer algún tipo de cambio, ¿vale? O en mi modelo, o en el procesamiento de datos, o seleccionar datos adicionales, ¿vale?, etcétera. Entonces, necesitamos eso. También, además de para saber si mi modelo es bueno o no es bueno, ¿vale?, también para poder seleccionar qué modelo usar, porque raras veces solo entrenaremos un modelo, ¿vale? En la mayoría de los casos entrenaremos modelos, distintas tipologías, para ver con cuáles me quedo, ¿vale? Nos quedaremos siempre primando aquellos que tengan mejores métricas de ajuste y también aquellos que su complejidad no sea tan grande, ¿vale? Será siempre un compromiso entre performance y complejidad, ¿vale? Entonces,
puede pasar que también los modelos no funcionen bien o no estén dando buenos resultados, pues entonces lo que os he comentado, cambiaríamos el enfoque o haríamos algún tipo de modificación. ¿Para qué también es útil esta evaluación o este análisis de los modelos? Pues también para hacer la selección de los hiperparámetros de los modelos. Ayer, por ejemplo, o en la sesión anterior, se comentaba entonces cómo yo sé cuántos estimadores pongo, ¿no? ¿Cómo yo sé cuál es el parámetro a definir, ¿no? El valor. Pues un poquito lo que os comenté ayer, ¿no? Que rara vez se acierta la primera vez en el hiperparámetro o se hace a ojo de buen cubero, sino que se parte como de un grid de parámetros en el que vamos haciendo distintas pruebas y ejecutando y evaluando los modelos con los distintos hiperparámetros. Entonces, claro, esta evaluación nos permitirá también seleccionar los hiperparámetros, es decir, las distintas configuraciones de mis modelos, porque me basaré en, bueno, pues voy a evaluar, voy a hacer el training, voy a hacer el test y a ver qué métricas, con qué métricas o con qué parámetros obtengo mejores métricas yo en mi modelo. Y entonces esa será la configuración finalista y ganadora para definir así mi modelo. ¿Vale? Bien, aquí también, antes de seguir adelante, quiero también recordar, aunque es cierto que lo vimos ayer, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos que hacer memoria de que en aprendizaje supervisado siempre tendremos el dataset, ¿vale? El dataset que parto y ese dataset que ya tengo procesado, limpiado, preparado, etcétera, lo tendré que dividir en dos sets, ¿vale? La parte de entrenamiento y la parte de test, ¿vale? Entonces, esto va a ser siempre tanto para modelos de regresión como para modelos de clasificación, ¿vale? Eso nos tenemos que acordar, lo tenemos que tener siempre en mente. Y además también de que los datos en los que yo vaya a evaluar mi modelo, en los que yo vaya a testearlo, serán datos que mi modelo no haya visto en la parte de entrenamiento, ¿vale? Esto es muy importante, porque si no es la evaluación, no sea una evaluación fidedigna y no sea una evaluación sin sesgos, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿para qué también sirve la evaluación? Pues aquí, en el tercer punto, también para ver que además de, ¿qué es lo que nos dice que tenga unas buenas métricas? Pues que mi modelo es capaz de generalizar, porque al final yo lo que querré es que mi modelo, como ya fui introduciendo ayer, no esté memorizando mis datos, sino que sea capaz de generalizar, que teniendo las variables que consideramos, si yo le doy datos que nunca ha visto, será una formulación que sea capaz de generalizar, de trabajar bien con aquellos datos que no ha visto aún. ¿Vale? Entonces, eso es importante, ¿vale? Porque nos ayuda a ver de que un modelo será capaz de generalizar si es que presenta buenas métricas de evaluación, ¿vale? Bien, entonces, también se habla de métricas de evaluación o métricas de rendimiento, ¿vale? Que, bueno, las podemos llamar de las mismas formas. En definitiva, van a ser métricas que nos permitan evaluar y realizar los modelos de aprendizaje automático, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos permite evaluar, ver qué tan buenos son y nos permite, pues, ajustar para atender a unas mejores métricas de evaluación. Por tanto, también se puede llamar así, ¿vale? Métricas de evaluación o métricas de rendimiento. Bien. La primera tarea, ¿vale? Según los requisitos previos, debemos comprender qué tipo de problema estamos tratando de resolver. Esto básicamente lo tenemos que tener claro prácticamente desde qué punto. El problema que queremos resolver lo tenemos que tener en cuenta desde este punto, en el de evaluación, o cuándo deberíamos tener en cuenta qué problema queremos resolver. ¿Alguien me lo puede decir? ¿En qué paso de la KDD? Es decir, ¿en los iniciales o en estos finales que a los que ya estamos llegando? Exacto, muy bien desde los iniciales, porque desde los iniciales nos va a guiar. O sea, tenemos que tener en cuenta porque en el paso inicial tenemos que ya empezar a definir mis datos, a ver si realmente para el problema que yo quiero resolver tengo los datos suficientes, qué tratamiento voy a tener que hacer, voy a fijarme en cuál va a ser mi variable objetivo, todo este tipo de particularidades que los vamos explorando a través de la metodología KDD deben de estar alineados con
el problema que voy a resolver, con el tipo de problema que tengo entre manos, ¿vale? Entonces, muy bien, no solamente aquí realmente voy a tener en cuenta, claro, el problema que estoy resolviendo, porque ya cuando paso la evaluación ya estoy intentando resolver el problema, ¿vale? Es decir, ya en esta parte ya tengo el primer enfoque por lo menos de mi modelo, ¿vale? Porque ya tengo los modelitos que voy a tener que evaluar, ¿vale? Entonces, sabemos ya qué problema estamos resolviendo y entonces, pues bueno, puede ser de clasificación, regresión, si estamos en aprendizaje supervisado o categorización, que también, bueno, es una manera de llamar también a la clasificación. Pero también podemos estar intentando resolver un problema de agrupamiento, como también vimos en clases anteriores, ¿no? Podemos estar intentando, pues bueno, yo ahora mismo lo que quiero es segmentar mi mercado o mis clientes. Pues en este caso lo que estaría es intentando resolver un problema de agrupamiento, que también tendría que tener en cuenta, pues bueno, aquí no serían métricas de rendimiento como tal, sino que pues tendría que tener en cuenta métricas de qué tan bueno ha sido mi agrupamiento, ¿no? Pues métricas de inercia, de variabilidad entre los clústeres, etcétera. Pero bueno, eso, con ese tipo de métricas no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, para eso tenemos que tener primeramente claro qué problema estamos resolviendo. ¿Vale? Entonces, en base a eso, ¿qué va a pasar? Que mis datos de salida, como ya he avanzado, van a ser distintos, van a ser numéricos o van a ser categóricos. Por tanto, las métricas que voy a requerir van a ser también distintas. Bien, empezando por los problemas de clasificación, ayer ya hicimos un pequeño inciso, ¿vale? Una primera aproximación. Digamos, la métrica de evaluación por excelencia, que me va a decir, vamos, cómo ha sido mi modelo, cómo han sido mis predicciones en el modelo de clasificación, va a ser la matriz de confusión, ¿vale? Aquí lo que estamos evaluando, ¿vale? En este caso tenemos una matriz de confusión binaria, ¿vale? En la que tenemos una clase que es positiva y otra que es negativa, ¿vale? Ceros y unos, ¿vale? Aquí, en esta parte, en las filas, lo que vamos a meter van a ser los valores actuales, los valores reales, ¿vale? Y aquí, en las columnas, los resultados o los valores del resultado de la predicción. ¿Vale? Entonces, los que me caigan en este primero, ¿vale? En que el valor actual sea positivo y la predicción sea positiva, van a ser true positives, ¿vale? O verdaderos positivos, es decir, porque al final estoy prediciendo de forma real y de forma confiable, de forma bien, por así decirlo, los casos que son positivos, ¿no? Positivo y positivo, perfecto. Aquí en la otra diagonal, ¿vale? Tendremos que si el valor real es negativo y mi modelo está prediciendo negativo, entonces tendremos true negatives, es decir, verdaderos negativos, ¿vale? Es decir, que estamos prediciendo bien los negativos. Bien, ahora ya vienen ya en la diagonal opuesta, ¿vale? Tenemos cuando el valor real es positivo y yo estoy prediciendo negativo, en este caso tendré false negatives, ¿vale? Porque yo estaré prediciendo a valores de forma negativa cuando su valor real es positivo, ¿vale? Mientras que en este elemento de aquí, cuando el valor real sea negativo, yo estaré haciendo una predicción positiva, por tanto tendré false positives, ¿vale? Entonces, esta nomenclatura, ¿vale? O esta matriz de confusión va a ser muy útil que la recordéis, ¿vale? Porque nos va a ayudar a conocer dónde está cada una de estas posiciones, ¿vale? Primeramente, elaborar una matriz de confusión y, en segunda instancia, poder calcular las métricas que ahora os presentaré a continuación. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos entender un falso positivo? Pues, por ejemplo, este señor que se va al médico y la prueba le sale que está embarazado, ¿vale? Entonces, eso sería un false positive, porque le está diciendo que es positiva la prueba cuando realmente es falsa, ¿vale? ¿Y cuándo sería un false negative? Cuando, por ejemplo, le está diciendo a una señora embarazada que no está embarazada, cuando le estamos viendo la barriga de embarazada, ¿vale? Cuando es una realidad, ¿vale? Un poquito para entender este tipo de comportamientos. Esto cuando nos conviene o cuando tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, realmente estas muestras, ¿vale? O estos resultados que caen ahí, el número de falsos positivos o el número de falsos negativos, porque como ya os
os había contado un poco ayer, en las métricas de ajuste o de accuracy, casi nunca, ¿vale? Por no decir nunca, se puede obtener un modelo al 100% de accuracy, ¿vale? Sería muy, muy, muy raro o sería muy fácil y muy sencillo el problema. Entonces siempre nos vamos a mover en porcentajes que quieran tender al 100% de ajuste o al 0%, o al 0% del error, ¿vale? Pero nunca vamos a estar ahí, ¿vale? Entonces, al final, podemos tener distintas configuraciones de modelos en que unos, por ejemplo, pues la accuracy sea, pues bueno, estén bailando sobre más o menos 5%, yo que sé, pues en uno 70%, el otro 75%, en el otro, yo que sé, 76%. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entonces fijarnos en los falsos positivos y en los falsos negativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá un problema en el que a mí me convenga más pues tener más falsos positivos que más falsos negativos, ¿vale? Porque esas diferenciaciones de accuracy vendrán dadas por eso, ¿vale? Entonces, cuando por ejemplo, me conviene a mí un falso positivo, pues sobre todo cuando estoy, imaginaos, ¿no? En los casos de diagnóstico de algún tipo de enfermedad, diagnóstico precoz, pues siempre vale curarnos en salud, ¿no? Es decir, vale la pena mejor que que alguien que no está enfermo se le diga que tiene probabilidad de, yo que sé, de padecer algún tipo de enfermedad, bueno, pues le hacen un chequeo y lo descartan, perfecto. Eso nos conviene más que, por ejemplo, que una técnica de diagnóstico precoz, pues se le pasen falsos negativos. ¿Vale? Porque al final, si se le pasan esos, pues al final estaríamos diciéndole que no tiene predisposición o que no está padeciendo esta enfermedad cuando sí que lo está, ¿no? Entonces, en este tipo de casuísticas tendríamos que primar eso. No obstante, por ejemplo, hay otro tipo de problema que se me ocurre, que es el de las piezas defectuosas y no defectuosas, ¿vale? Por ejemplo, ese que a veces he estado trabajando yo y ahí sí que, claro, el 100% no lo podemos obtener. Pero al final, por ejemplo, si tú dices que una pieza está mala, ¿vale? De priori, de una cadena de montaje, la tienes que tirar. Y en este caso que os estoy comentando, pues eran piezas de piel, eran coches de alta gama, pues eran pues, piezas pues bastante caras, ¿no? Las pieles caras. Entonces, claro, digamos, al cliente, bueno, al de esta productora a esta fábrica, le convenía más que pasaran piezas falsas, ¿vale? Y entonces que ya si el cliente se da cuenta o no, pues que haga una reclamación, mejor que tirar de entrada piezas que eran de piel súper caras que igual tenían una manchita muy pequeña o que no tenían nada, ¿no? Entonces ahí al final por el tema del dinero, pues convenía más, pues bueno, ya se quejarán, porque a lo mejor por pereza no se quejan, y es que a lo mejor es un defecto que la pieza no está perfecta, pero es un defecto que es ínfimo, ¿vale? Pero por temas de control de calidad y demás, pues se tienen que señalar. Entonces, bueno, pues un poquito ahí, son dos casuísticas distintas y ahí pues tan lícito es uno como otro, pero dependiendo del problema, pues tenemos que tener claro cuál es el problema, pues intentaremos fijarnos, después de ver la cura, sí, fijarnos en este tipo de comportamientos, ¿vale? De si nos convienen más falsos positivos o nos convienen más falsos negativos, ¿vale? Dependiendo un poquito de la naturaleza del problema. Bien, más métricas. A partir de, una vez ya tenga mi matriz de confusión, por eso digo que es muy importante y es una de las principales métricas, porque si yo tengo ya la matriz de confusión creada, a partir de ahí puedo crear todo el resto de métricas. ¿Qué otras métricas tengo? Pues tenemos la exactitud. La exactitud lo que indica es el número de elementos clasificados correctamente frente a todos los elementos, al número total de muestras. ¿Vale? Esto lo que conviene, esto sería el equivalente a sumar la diagonal y dividir entre la suma de todas las muestras, ¿vale? Bien, pues nada, esta sería la formulación y la podemos calcular. Siguiente, la exhaustividad o sensibilidad, recall en inglés, ¿vale? Muchas veces encontraremos el recall. Yo ya últimamente, la verdad es que esta métrica en español la escucho bastante poco y al final es como el término recall se ha españolizado un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que mide esta métrica? Pues muestra la cantidad de verdaderos positivos que el modelo ha clasificado en función del número total de valores positivos. ¿Vale? Es decir, el porcentaje de positivos que ha clasificado bien el modelo. ¿Vale? Bien. Por otra parte, tenemos la precisión. ¿Vale? Que esta métrica
no hay que confundirla con la accuracy, ¿vale? Que muchas veces, por el tema de la traducción y demás, pues se suele confundir, ¿vale? Entonces, la precisión representa el número de verdaderos positivos que son realmente positivos en comparación con el número total de valores positivos predichos. ¿Vale? Pues bueno, tendríamos aquí pues, los true positives frente al total de positivos predichos, tanto los falsos como los verdaderos. Y después, claro, aparece la métrica del F1 Score, que se llama, ¿vale? Esta métrica del F1 Score lo que nos hace es que, por ejemplo, si nos fijamos en la precisión y en el recall, ¿vale? En cada uno de estos pues se les puede dar más peso a los false positives frente a los false negatives, ¿vale? Entonces van a ser métricas un poco sesgadas, ¿vale? Entonces aquí hacia una clase o hacia, ¿vale? Porque siempre se va a ponderar más positivamente pues una de las dos clases. Entonces la F1 Score lo que nos hace es un compromiso e intenta pues como combinar y compensar para darnos pues una métrica como más global, ¿vale? Entonces se formula de la siguiente forma, se multiplica la precisión por el recall y se divide por la suma de precisión más recall y se multiplica por 2. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí tendríamos estas 4 métricas que hemos puesto acá. A ver, bueno, aquí, ¿vale? Accuracy, recall, precisión y F1 score, ¿vale? Entonces, bueno, las que en las que siempre nos tenemos que fijar, ¿vale? Sería, pues eso, pues en la accuracy, porque al final es también es una métrica bastante global, y aquí en las de precisión y recall, aquí nos podremos fijar si ya tenemos claro hacia qué queremos ir, si queremos maximizar el número de falsos positivos frente a los falsos negativos, ¿vale? Y si no, pues también el F1 Score, que pues ahí no intenta como compensar y no dar prioridad de un comportamiento frente al otro, sino un comportamiento más global. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final cuando estamos optimizando los parámetros de un modelo, también tenemos que meterle qué métrica queremos que tenga en cuenta, ¿vale? Porque al final la idea es, de los procesos de ajuste de estos hiperparámetros, la idea es que tengamos el valor de hiperparámetros tal que minimice las métricas de error. Entonces también, en base un poquito a lo que sabemos, pues también le podemos poner la accuracy, pero a lo mejor decimos, bueno, queremos que maximice una métrica combinada, pues el F1 score, o que tenga en cuenta la ponderación de 2 métricas, pues les pasamos el accuracy y el F1 score, ¿vale? Entonces, nada, tenerlo también en cuenta. Bien, ahora ya pasamos a las métricas de regresión, ¿vale? Aquí, como hemos visto, en la matriz de confusión y demás, lo que teníamos en clases, ¿no? Lo que hacemos es conteo de clases verdaderas versus clases no verdaderas, ¿vale? También comentar aquí que la matriz de confusión que os he presentado es una matriz de confusión binaria, ¿vale? Ayer, por ejemplo, vimos un ejemplo de 3 clases, las 3 clases del dataset de Iris. Entonces, ahí en ese caso tendríamos que tener una fila más y una columna más, ¿vale? En relación a la clase que nos falta, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Bien, pasamos ya a las métricas. Bueno, ¿alguna duda antes que nada con las métricas de clasificación? ¿Las vemos claras? Perfecto. Vale, pues continuamos con las métricas de regresión. En este caso ya no van a ser, digamos, como proporciones o como conteos de clases, sino que ya vamos a trabajar con números continuos. Entonces, la primera métrica del error que encontramos es el error medio absoluto, ¿vale? En inglés el MAE, ¿vale? Es más conocido, ahí hemos puesto el EMA por las abreviaturas en español, pero se conoce como el MAE, ¿vale? Ahí también es bastante extendido. Entonces, esta métrica lo que nos informa es el valor medio de la diferencia absoluta entre el valor real y el valor predicho. ¿Y cómo se calcula? Pues como lo vemos aquí. Es el sumatorio de la resta entre el valor, la resta en valores absolutos entre el valor predicho y el valor original, ¿vale? Y dividido entre el número de muestras. Por tanto, este valor nunca será negativo.
Bien, después tenemos el error cuadrático medio. ¿Vale? El error cuadrático medio calcula el valor medio, ¿vale? Por eso la división de la diferencia del cuadrado entre el valor real y el predicho para todos los puntos de los datos, ¿vale? Esto que vemos aquí. Digamos, hacemos la resta y en lugar de hacer el absoluto como lo hacíamos antes, lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Por eso el error cuadrático medio. Esta métrica, ¿por qué es importante? Porque el impacto de los errores es mayor. Cuanto menor sea el error cuadrático medio, más precisas serán nuestras predicciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues también tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con estas métricas, con esta métrica y con la métrica del error? ¿Qué puede pasar? Pues que son dependientes a la unidad de la variable de salida. Es decir, si aquí me sale, por ejemplo, una 2, 4, lo que sea, ¿vale? Van a ser, si yo estoy prediciendo el valor de la vivienda, van a ser euros, van a ser, si estoy prediciendo kilos, van a ser kilos, y esto al final, un error de $4, ¿es mucho o es poco? Pues dependiendo, ¿no? Porque si al final, si mis valores máximos de euros son 10, pues 4 es casi la mitad del error en cuanto a magnitud de la... Pero claro, si el máximo de la variable de salida es 1.000.000, pues un error de $4, pues escúchame, eso está casi bien, ¿sabes? O casi perfecto. Entonces, claro, esta métrica, tanto la MAE como esta, nos obliga a poder hacer esta interpretación, pero sabiendo cuál es la magnitud de la variable de salida, ¿vale? Para hacernos una idea, porque si no tenemos ese análisis estadístico de saber en el rango en el que se mueve y demás, pues llegaremos aquí y no sabremos si, pues bueno, un error cuadrático medio de 10 es mucho, es poco, pues ni idea, porque no sé en qué rangos me estoy moviendo, ¿no? Por eso también es importante esta primera parte de análisis, de conocer las variables. Bien, después, ¿cuáles son las ventajas de esta métrica frente a la que hemos visto anteriormente del MAE? Pues que destaca grandes errores entre los pequeños, ¿vale? Después que el MAE es diferenciable, lo que ayuda a encontrar los valores mínimos y máximos utilizando los métodos matemáticos de manera más efectiva, ¿vale? En verdad, debido a esta última razón que hemos puesto aquí, la mayoría de, por ejemplo, de los modelos de regresión lineal se ajustan mediante el método de mínimos cuadrados, ¿vale? Por eso, porque al final permite pues un mejor ajuste y mejor uso, sobre todo de las metodologías matemáticas. Bien, después ahora tenemos ya otra variante o a partir de la métrica anterior obtenemos la raíz del error cuadrático medio, ¿vale? Que es el RMSE. Ya os digo, estas abreviaciones en español no se usan prácticamente y suenan súper raras, ¿vale? ¿Qué representa esta métrica? Pues bueno, lo que hace es, bueno, pues calcula, como hemos visto, es el MSE, pero haciendo la raíz cuadrada y comparándolo con la otra métrica sin aplicar la raíz cuadrada, es que los valores absolutos más pequeños, ¿vale? Nos permite, o sea, que puedan tener peso, ¿vale? Es decir, aquí lo que tenemos es que si hay un error a través de toda la serie, pues no nos pasa desapercibido, ¿vale? Es decir, no solamente los errores grandes son los que tenemos en cuenta, sino que los errores más pequeños también, es decir, todos los errores cuentan, ¿vale? Bien, y después tenemos el coeficiente de tau de Kendall, ¿vale? Aquí hemos puesto más prosa, pero bueno, para definirlo, y esto es para la clasificación por categorías, ¿vale? Muestra lo que nos dice este coeficiente es la correlación entre las dos listas de elementos clasificados según el número de pares concordantes y discordantes. ¿Vale? En cada caso tenemos dos rangos, máquina y predicción humana, ¿vale? Es decir, igual que anteriormente, pero aquí serán categorías, ¿vale? Entonces, en primer lugar, los elementos clasificados se convierten en una matriz de comparación por pares con la correlación entre el rango actual y los otros. Un par concordante significa que el rango del algoritmo se correlaciona con el rango real, ¿vale? Es decir, lo que se hace es como una comparación pareada, ¿vale? Tenemos una lista, otra lista y vamos elemento a elemento comparando y evaluando, ¿vale? Entonces, bueno, esto por ahí. Aquí tenemos la formulación y vemos que, bueno, pues que varían de 0 a 1. Cuanto el valor
el valor absoluto de esta métrica se aproxima a 1, tanto mejor será el ranking, ¿vale? Es decir, que más coincidente será la gran mayoría, ¿vale? Porque al final lo que está es evaluando a pares, entonces, pues, cuanto más correlacionadas estará, es decir, más se parecen los pares que conforman las dos listas, ¿vale? Y bueno, y después valores de 0 pues indican que no se parecen, que son totalmente independientes. Bien, también otra métrica aquí a señalar en cuanto a clasificación sería la curva ROC y el área bajo la curva, ¿vale? Esto también es bastante utilizado en problemas de clasificación, ¿vale? A ver, no sé si hemos puesto, no hemos puesto, a ver si hemos puesto una curva ROC, no, después la buscamos porque es muy interesante. Bien, es muy importante para verificar el rendimiento de cualquier modelo, ¿vale? Ya lo hemos comentado, lo que vamos es se plotea la especificidad versus la sensibilidad, por tanto nos da una idea qué tanto nuestro modelo se acerca a la forma ideal, ¿vale? O qué tanto se aleja de que nuestro modelo de clasificación se comporte como si fuera de azar significase, ¿vale? Entonces, bien, también, además de la forma que tiene la ROC, también es interesante el área bajo la curva. Porque ¿qué nos va a decir el área bajo la curva? Pues cuanto más grande sea este área, mejor va a ser o mi modelo más se va a ajustar a la realidad. ¿Vale? Bien, aquí, por ejemplo, supongamos que tenemos un modelo que predice si un paciente tiene cáncer o no, y el resultado es el siguiente, ¿vale? Pacientes sin cáncer por aquí y pacientes con cáncer por acá. Aquí ponemos siempre el umbral en 0,50 y todos los que estén hacia la izquierda van a ser pacientes sin cáncer y hacia la derecha pacientes con cáncer. No obstante, aquí tenemos este remanente, estos pequeñitos, ¿vale? Que estarán, digamos, en un espacio equivocado, ¿no? Pero serán como falsos positivos o falsos negativos, ¿vale? Bien, ahora debemos elegir un valor en donde establecemos el corte del umbral, ¿vale? Siempre al final los modelos de clasificación son 0, al final, bueno, pues 0,50, pero eso también se puede prefijar, ¿vale? Habitualmente se fija en 0,50, pero también se puede modificar, pues no sé, nos hemos dado cuenta de cualquier cosa. O en este caso, por ejemplo, hemos visto el comportamiento de nuestro modelo y preferimos que, los falsos positivos frente a los falsos negativos, entonces vamos a mover un poquito el umbral, ¿vale? Bueno, eso también serían características de diseño que no vamos a ver aquí, pero que también tengáis en cuenta que se puede hacer. Entonces, lo que tenemos el área bajo la curva sería calcular el área que hay debajo justamente de esta curva, ¿vale? Y eso será el área bajo la curva, ¿vale? Entonces, a ver, lo que hemos visto, tal. Bueno, este umbral lo establecemos ahí, después tomando los conceptos aprendidos, la matriz de confusión, los valores positivos por encima de este umbral serán verdaderos positivos. ¿Vale? Lo que vemos aquí, estos de por aquí serán verdaderos negativos, aquí falsos negativos y falsos positivos, bueno, lo que hemos comentado. Después todos los valores negativos por debajo del umbral serán, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Cómo ubicamos cada una de estas matrices de confusión dentro de esta representación. Entonces, a ver, no hay ninguna... Es que, a ver, voy a buscar la otra curva. Esto es. Vale, entonces, al final aquí, lo que os he comentado de cambiar de los umbrales, ¿vale? Si cambiamos este umbral hacia la izquierda, ¿vale? Obtendremos más valores negativos y, por tanto, aumentaremos la sensibilidad, pero disminuyendo la especificidad, ¿vale? Es decir, aquí lo que haremos sería disminuiríamos estos falsos negativos, pero aumentaríamos los falsos positivos, ¿vale? Si esto lo movemos hacia acá, ¿vale? Lo vemos, y si lo movemos hacia la derecha, aumentaríamos el número de falsos negativos y disminuiríamos el número de falsos positivos, ¿vale? Entonces, esto de falsos positivos, falsos negativos, se traduce en palabras en cuanto a sensibilidad y especificidad, ¿vale? Y eso es lo que veremos aquí en la curva ROC, ¿vale? Aquí, esta es la curva perfecta, ¿vale? Que, digamos, hay una separación súper clara de que el C, vamos, perfecto, ¿vale? Es decir, no hay ni falsos positivos ni falsos negativos, por tanto, la especificidad es completa y la sensibilidad también lo es. Bien, aquí ya es cuando, bueno, pues tienes un área bajo la curva de 0,70,
¿vale? No pasa nada. El modelo, este modelo estaría bien porque está por encima de la diagonal, ¿vale? Al final, eh, debajo de la diagonal sería fatal y en la diagonal misma es como que, vamos, prácticamente se comporta como el azar. ¿Vale? Entonces, que esté en esta curvita está bastante bien, pero sí que es cierto que ahí ya vamos a tener falsos positivos y falsos negativos, ¿vale? Y nada, esta es lo que comento. En esta diagonal sería pues, la mitad. ¿Vale? A ver si encuentro alguna imagen, ¿vale? Permitidme, porque hay alguna imagen, buscar en internet, porque, a ver, esta es la que, esta por ejemplo, aunque, a ver, esta imagen, ¿vale? Es la que justo os estoy diciendo. Si estamos aquí en la diagonal, ¿vale? Vemos es como un clasificador random, es decir, el azar, ¿vale? Entonces, cuanto más arriba está, mejor, y para abajo, peor. Y aquí el clasificador perfecto es lo que hemos visto, ¿vale? Sería el ángulo recto hacia aquí, ¿vale? Es decir, que los true positive rate estarían en este, serían 0 y los false positives también rate serían 0, ¿vale? Vemos aquí la sensibilidad de la especificidad, ¿vale? Entonces, nada, aquí vemos que hay distintos comportamientos, pues bueno, el azul sería mejor que el amarillo y el verde ya sería pues bastante mal porque se acerca mucho al clasificador, a un clasificador random o aleatorio. Entonces, claro, eso se traduce en el área, ¿vale? Si yo calculo el área, pues cuanto más grande sea el área bajo la curva, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, yo creo que este gráfico explica muy bien lo que viene siendo la curva ROC. ¿Vale? Vemos cuáles son las posibilidades que hay y cómo se plotea. ¿Vale? Bien, entonces, ¿alguna duda al respecto con esto? ¿Vale? De la parte de esta segunda parte de las métricas de regresión y la curva ROC. Ah, perfecto, indica, súper. Vale, fenomenal. Vale, nada, a ver, supongo que muchos de vosotros también lo conoceréis, pero bueno, tenemos que hablarlo un poquito de este nivel inicial o introductorio. Vale, pues nada, entonces, si os parece, vamos a descansar 2 minutitos, ¿vale? Y pasamos ya a la parte práctica, ¿vale? Lo que vamos a ver es código para implementar, o sea, ejemplos de métricas y demás, y así dejamos pues como validado esta parte teórica. Ya veis que no es muy densa porque no entramos a nivel de mucho detalle, ¿vale? Pero la vamos a ver con eso, con un par de ejemplos, 3 ejemplitos o 4 de Python para que veamos un poquito todo el flujo y cómo lo veríamos y ya estaría, ¿vale? Entonces, yo creo que paramos 2 minutitos para yo coger agua y demás y seguimos, ¿vale? Y así yo creo que vamos a ser bastante ágiles. ¿Os parece? Vale, fenomenal.
Vale, perfecto. Vale, nada, pues nada, vamos a continuar, si os parece bien, con la parte práctica. Vale, aquí a ver, voy a... Perfecto. Vale, este es el notebook que os he preparado, ¿vale? Vamos a ver un par de, o sea, bueno, en concreto unos 5 ejemplitos. Vamos a verlo, a comentarlos y nada, ¿vale? Y cualquier duda me vais diciendo. Pero bueno, yo creo que está bastante introducido y bastante claro a alto nivel toda esta parte de evaluación de los modelos. Entonces, bueno, en el primer ejercicio que os propongo es para, bueno, pues para comparar modelos de clasificación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es cargar un dataset de clasificación. ¿Vale? Nos vamos a aprovechar, como siempre, y vamos a cargar uno que esté dentro de sklearn en los datasets. ¿Vale? En este caso, vamos a, si queréis, podemos conocer un poquito más sobre el dataset. ¿Vale? Y vemos que la idea aquí... A ver si nos dice más cosas. Vale, no nos explica más allá. Pero bueno, al final es clasificar, es una clasificación binaria, ¿vale? Y bueno, nos dice las features que hay aquí. Esto es lo que quería. Vale, entonces aquí lo que podemos ver es análogamente al otro que estuvimos viendo en la actividad guiada, pues bueno, pues podemos ver todas las variables que hay, que vemos, pues bueno, diagnóstico, radio 1, texture 1, etc., todas las pruebas que se hayan podido hacer, ¿vale? Aquí tenemos valores, pues bueno, unos son continuos, otros también supongo que habrá categóricos, ¿vale? Y lo más importante, bueno, todos son continuos, lo más importante es que tengamos clara quién es el target, ¿vale? Que es el diagnóstico, si va a padecer cáncer o no, ¿vale? En este caso va a ser binario, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos la pista de que todos estos van a ser datos categóricos, continuos y esto va a ser categórico. Nos encaja porque vamos a resolver un problema de clasificación. Entonces, aquí nos comenta que tenemos al menos 3 modelos diferentes, ¿vale? De los que hemos comentado cuando ayer hablamos de modelos de clasificación, pues hicimos mención a la regresión logística, al random forest o árboles de decisión y los support vector machine, ¿vale? Pues perfecto, pues lo vamos a probar. Después tenemos que evaluar cada modelo con las métricas. Como estamos en temas de clasificación, ¿qué obtendremos? Por la precisión, el recall, el F1 score y la matriz de confusión, ¿vale? Y después vamos a comparar los resultados y seleccionaremos el mejor modelo según las métricas. Vale, entonces, como primera instancia vamos a cargar todas las librerías que nos van a hacer falta y después vamos a cargar el dataset, definir nuestro set de entrenamiento y de test, como ayer ya vimos mediante el train test split. Y aquí, ¿vale? Vamos a probar estos 3 modelos, ¿vale? Los he definido. El de la regresión logística lo defino con este valor y le pongo el número máximo de iteraciones. El random forest, le digo esto y el número de estimadores que vamos a utilizar, y el support vector machine, pues nada, no le especifico ningún parámetro, con lo cual me va a coger los de por defecto, los que pone la librería. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es para cada modelo lo ajustaremos y haremos una predicción, ¿vale? Y después le calcularemos la accuracy, ¿vale? Porque realmente estamos en temas de clasificación, queremos la accuracy. Después queremos que nos dé un classification report que es bastante útil porque nos dice todas las métricas de forma ordenada y por último obtener la matriz de confusión de cada uno de los modelos. ¿Vale? Si le damos al run podemos ver que para la regresión logística tenemos una accuracy de un 95%, ¿vale? 95, casi un 0,96, como nos pone aquí. Y después vemos en la Classification Report, es interesante porque nos dice para cada una de las clases la precisión, el recall y el F1 score, ¿vale? Es decir, la precisión de esta clase es un 97 y de esta un 0,95. Por esto nos da información de que, ostras, pues tampoco va tan mal, ¿no? Porque realmente la bondad de ajuste no va mejor en una clase que en otra, ¿vale? También aquí el soporte es el número de muestras.
Entonces, aquí también podemos ver que realmente este dataset pues, está un poquito desbalanceado, ¿no? 43 entre 71. Y pese a eso, vemos que las métricas están bastante a la par, una clase con otra. Pues entonces, eso nos puede dar seguridad y diríamos, pues bueno, no funciona ni tan mal, ¿vale? Y aquí vemos pues la matriz de confusión. En esta matriz de confusión, ¿qué es lo que vemos? Que también realmente solo hay cinco muestras que no ha predicho adecuadamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto está alineado, claro, justamente con este 0,96, ¿vale? Que sería el mismo que este, porque al final pues son las medias. Bien, el otro, el Random Forest. El Random Forest tiene un 0,96 también, ¿vale? También lo mismo, más o menos las dos, ¿cómo se llama? Las dos clases están por el estilo, ¿vale? Vemos que pues más o menos 0,03%, con lo cual pues también está bastante bien y no prioriza del todo una clase u otra. Aquí vamos viendo que, ¿veis? Aquí anteriormente nos quedaban 5 mal clasificadas y aquí ya nos quedan solamente 4. Y hemos mejorado en True Positives una muestra. Entonces, bueno, ¿cuál iría ganando de momento? Pues bueno, a ver, haced vuestros pensamientos y ahora comentamos. De momento, aunque se va muy poco, pero ya podríamos ver que a lo mejor ya tendríamos un posible candidato. Y después, por último, tenemos el Support Vector Machine. En este caso también tenemos un 0,95 que al final por un 0,01 pues son muy buenas métricas. Y aquí vemos la matriz de confusión, que lo que vemos es que, bueno, aquí hemos ganado un ¿cómo se llama? Un false negative más y aquí no tenemos ninguno, ¿vale? Pero en cambio aquí sí que tenemos 6, ya que teníamos 3, ya que teníamos 4, ¿vale? Entonces, ¿cuál de todos los modelos nos convendría? ¿Vale? Bajo vuestro punto de vista, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta qué es lo que representa cada uno de los elementos de la matriz de confusión. ¿Con cuál os quedaríais? Vale, a ver si os puedo poner aquí. Esto es aquí. Teniendo en cuenta que estamos hablando... Mira, ¡ay, perfecto! ¿Vale? Tenemos esto aquí. ¿Vale? ¿Con cuál os quedaríais de los modelos? Exacto, el segundo. Perfecto. Ay, perdón. ¿Por qué nos quedaríamos con el segundo? Porque si nos fijamos, las métricas son bastante parecidas, ¿vale? Si nos fijáramos solo en estas, con un 0,90, un 0,96, un 0,96, un 0,95 están muy a la par. Pero este numerito estamos hablando de diagnóstico de cáncer. Entonces, este numerito de aquí va a ser muy importante. Este 6, este 3 y este 4. ¿Por qué va a ser importante? Porque todas estas personitas, cuanto más grande sea este número, más personas sin diagnosticar y con cáncer van a pasar, ¿vale? Entonces nos conviene este segundo, ¿vale? ¿Lo vemos todos? O sea, porque al final esas métricas son parecidísimas, pero nos guiaríamos ya y seguiríamos, nos fijaríamos en la matriz de confusión e iríamos para ahí. Bien. A ver, continuamos con el siguiente ejercicio. Vale, aquí lo que vamos a hacer es lo que os comenté el otro día también un poquito ayer por encima. Del tema de cuando el compañero preguntó si teníamos pocos datos,
¿vale? ¿Qué es lo que se podía hacer, ¿no? Pues entonces usamos la validación cruzada, ¿vale? Porque así nos aseguramos que no tenemos ni ningún bias, digamos, el entrenamiento está correcto, no funciona solamente en algunas partes de los datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, el ejercicio lo que se propone es usar el mismo dataset de clasificación que antes, ¿vale? Perdón. Usar el mismo dataset y aplicar validación cruzada a cada uno de los modelos y ver qué métricas obtenemos y también evaluar. Vale, entonces, para eso vamos a utilizar Vale, para eso vamos a utilizar también a ver, ¿dónde la vemos? Aquí, ¿vale? En scalar tenemos la del cross validation, ya la hemos definido, entonces vamos a usar esta función y le pasaremos los modelos que queremos entrenar usando cross validation. ¿Vale? Entonces, como ya lo tenemos definido en la celda anterior, pues le diremos, pues para cada nombre del modelo y para cada modelo, pues queremos las métricas de la validación cruzada y le pasamos el modelo, ¿vale? Este modelo en cuestión que ya lo tenemos definido de aquí arriba, ¿vale? De esta parte de acá. Y le pasaremos la X y la Y, ¿vale? Y digamos, y cuántos bloquecitos, si queremos una de 5, de 7, de 10, lo que queramos, ¿vale? Esas son tantas particiones, quiero que, más que particiones, no sé, cuántos bloquecitos, ¿no? Para probar el entrenamiento quiero. Y después aquí muy importante es qué métrica vas a querer que tener en cuenta para esta validación, ¿no? La métrica a tener en cuenta. Le pasamos que es la accuracy, ¿vale? Por temas de comparar también. Y entonces, pues nada, lo ejecutamos y lo que nos da es perdón, y lo que nos da pues es un valor medio. A ver, aquí lo voy a printear sin hacer el valor medio para que veáis también cómo sería. Vale, a ver, vamos a poner print, vamos a poner el name y después scores, ¿vale? Para que lo veáis. A ver. Ahora no quiere ir. Ahora. Vale, si os fijáis, esto es aquí, cada una de estas, ¿vale? Es cuando yo entreno y testeo este bloquecito, me da esto. El siguiente bloquecito, esto. El siguiente bloquecito, esto. El siguiente, esto. Y el siguiente, esto. Si os fijáis, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que coincide con este numerito de aquí. ¿Vale? Entonces, después, claro, la métrica que yo voy a pasar para comentar el tema de la validación cruzada va a ser esta métrica y más o menos la desviación estándar. ¿Esto qué me va a decir a mí? Pues qué tanta variabilidad hay entre cada uno de los bloquecitos que he hecho. ¿Vale? Si esto es muy alto, pues atención, ahí puede haber vallas, voy a prestar atención a cada una de estas métricas individuales para ver qué puede estar fallando o a lo mejor cambiar la estrategia, etcétera. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en esta media, en esta y en esta, ¿qué podemos ver? Realmente, por ejemplo, vemos que el Support Vector Machine tiene muchísima más variabilidad, ¿vale? De hecho, tiene casos de por debajo del 0,90. ¿Vale? Y entrenando los mismos modelos, con distintos, por eso digo que la importancia también de seleccionar los distintos conjuntos de datos. ¿Vale? Después vemos que el Random Forest, pues bueno, es mucho más estable, ¿vale? Pues bueno, tiene menos variabilidad y la métrica media es más grande. Y aquí lo mismo, ¿vale? Prácticamente la regresión logística, pues también los porcentajes son más grandes y la variabilidad también pues pues es un poquito menor que la del Random Forest, pero bueno, no es preocupante ambas dos. Entonces, pues continuaríamos quedándonos con el Random Forest seguramente, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis que también que la variabilidad que hay en cuanto a las métricas dependiendo del conjunto de datos de entrenamiento y de test que estamos utilizando. ¿Vale? Por eso también es importante y es muy importante, sobre todo cuando estemos dividiendo los datasets,
¿vale? Usar el random state para que si en un futuro tenemos que reproducir esos resultados y no hemos guardado el modelo, sepamos cómo hemos hecho la partición. ¿Vale? Entonces, bueno, este ejercicio, ¿alguna duda al respecto? ¿Todo ok? Vale, asumo que sí. Perfecto, vale. Bien. Después, otra de lo que hemos comentado, otro objetivo que tenemos para las métricas es el ajuste de los hiperparámetros, ¿vale? Y la selección óptima de los mismos. También se hace con las métricas de evaluación. Entonces, aquí el ejemplo que he propuesto es, pues bueno, elegir uno de los modelos de clasificación, pues por ejemplo, el Random Forest, y realizar la búsqueda de hiperparámetros con un grid search. El concepto que también ayer como más o menos introduje, ¿no? Es como un grid o una rejilla de búsqueda. ¿Vale? Estos son dos métodos de búsqueda, pero bueno, el que se suele utilizar es el grid search. Y evaluar el modelo con los mejores hiperparámetros y comparar su rendimiento con el modelo por defecto. ¿Vale? Entonces, nada, lo que vamos a hacer aquí es los parámetros del grid, pues lo que le vamos a pasar es que nosotros ahora vamos a entrenar un random forest, ¿vale? Y como vimos, pues al random forest le podemos pasar el número de estimadores que queremos, es decir, el número de arbolcitos individuales que va a estar compuesto y también la máxima profundidad de estos árboles. Entonces, bueno, le podemos pasar distintas combinaciones, este grid. Entonces, lo que va a hacer el grid search por debajo, ¿vale? Bueno, lo que va a hacer va a ser probar todas las combinaciones de modelos, pues en estimadores 50 para max dep non 10 y 20, después 100 número de estimadores igual a 100 y después probará con max dep non 10 y 20 y después 200 non 10 y 20. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a estar corriendo todas estas configuraciones y va a sacar este scoring, es decir, va a sacar el accuracy y lo que nos dirá y la configuración que nos devolverá será la configuración que mejor accuracy tenga y teniendo en cuenta una cross validation de 5 false o 5 bloques que comentamos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos configurados los parámetros que queremos que vaya jugando o que conformen este grid, una vez tenemos el grid de búsqueda definido, lo vamos a ajustar con train y con test. ¿Vale? Y entonces, pues ya, después de que esto se ajuste, se pone a pensar y ya si sacamos del grid search ajustado, si sacamos los best params, obtendremos los mejores parámetros. ¿Vale? Y aquí, si obtenemos el método del best score, lo que nos dirá es la mejor score obtenida. ¿Vale? Entonces, si aquí también continuamos con el dataset anterior, ¿vale? Continuamos con métodos de clasificación. Entonces, le damos al run. Como tiene está probando distintas combinaciones, no es tan rápido como cuando lo hemos ejecutado arriba. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces, los mejores hiperparámetros es que la máxima dep sea no, es decir, que llegue hasta el final, y el número de estimadores sea 200. Bueno, y el mejor score que se ha obtenido con el cross validation es 96,26%. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir a ver el de arriba con cross validation que nos daba un 0,96,61. ¿Vale? Si nos fijamos, 96, 26, 1, aquí pues bueno, hemos ganado como este 2, ¿vale? Este 26 hemos aumentado pues como un 0,10%, ¿vale? Pues nada. Aquí si comparamos los parámetros que habíamos puesto aquí arriba, era que le habíamos puesto el número de estimadores 200. El número de estimadores aquí, el ganador ha sido con 200, pues bueno, con unos poquitos más y aquí realmente... pues bueno, None versus a ver, vamos a ver el Random Forest por defecto. El Random Forest por defecto tiene, creo que tiene, a ver, vamos a ver.
Vale, máximo. A ver, estamos aquí. Máximo samples. A ver. El maxdep, perdón, maxdep. A ver, vamos a verlo aquí. Maxdep, ¿vale? Por defectos no, o sea que realmente nos ha sacado los valores por defecto y le ha agregado 100 estimadores más. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que puede haber estar pasando? Pues que hemos sobreajustado un poquito. Le hemos añadido mayor complejidad, de hecho le hemos puesto 100 estimadores más, 100 árboles más y manteniendo el valor de by default. Pues bueno, tampoco hemos visto grande mejoría y yo me animaría a pensar que esto puede llevar a tener cierto sobreajuste. ¿Vale? Entonces tendríamos que evaluar también este modelo. Ahora lo que haríamos que sería evaluarlo con el ID-Train y el X-Train exacto, con el X-Test, perdón, y el I-Test. ¿Vale? Lo evaluaríamos y entonces pues sacaríamos los valores, porque cierto es que me da un poquito, vamos, que no sé, aumenta un poquito y realmente le hemos añadido complejidad, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco en qué consiste el ajuste de los hiperparámetros, pero esto no conlleva que no hagamos este análisis después del overfitting o el underfitting, ¿vale? Para quedarnos con las mejores combinaciones, ¿vale? ¿Todo claro? Más o menos, hasta aquí, de lo de los hiperparámetros. Vale, perfecto. Vale, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿vale? El ejercicio 4, ¿vale? Un momento, disculpa porque hay un momento aquí jaleo. 2 minutos, ¿vale? Que voy a ver qué está pasando, 2 minutos y vuelvo, ¿vale?
Vale, disculpad que ha habido un imprevisto pero bueno, nada, no os preocupéis, disculpad, os pido disculpas. Vale, pues nada, vamos a continuar, ¿vale? Con el siguiente ejercicio. Ya hemos visto el tema de los hiperparámetros y como comentaba, es simplemente para que, antes de pasar al siguiente ejercicio, que veamos pues, bueno, que también las métricas de evaluación son importantes para esto. ¿Vale? Aquí un ejercicio intermedio que me plantearía hacer sería para salir de las dudas que os he comentado de si estábamos haciendo overfitting o no. Lo que haríamos es usar, control Z, usaríamos esto, ¿vale? Y aquí pondríamos id test y aquí id test, ¿vale? Vale, aquí si os fijáis, ay, perdón, estaríamos ejecutando. A ver, ahora vamos a terminar de ejecutar. Vale. Ahí lo que tenemos que hacer es predecir, perdón. Grid, search y predict, ¿vale? Porque si nos ajustaría, digamos, nos haría un fit, ¿vale? Con esto, ¿vale? Tenemos que hacer un predict aquí y aquí nos devolvería. A ver. Aquí. Nos devolvería las predicciones aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ahora calcular la métrica de accuracy, ¿vale? Vamos a ver si la hemos definido arriba. Vale, a ver, accuracy. A ver. Vale, accuracy score. Vale, entonces aquí sí que podremos calcular el accuracy de X, de esto que hemos puesto aquí, que le vamos a llamar id test pred, ¿vale? Y aquí compararemos esto con id test, ¿vale? Y entonces nos sale, bueno, pues estaba yo equivocada, porque si os fijáis, en el test me está devolviendo también un 96,49% frente al 0,9626 de validación, ¿vale? Entonces, bueno, pues bien, aceptaríamos barco y seguramente pues nos quedásemos con este estimador, ¿vale? Aunque también os digo que también aquí porque tenemos pocos datos, pero en un entorno de producción si meterle más complejidad al modelo solo me está ganando 0,2%, pues a lo mejor también me convendría quedarme con el anterior, ¿vale? No obstante, el mejor de los parámetros sería este. Vale, bien. Pasando ya al ejercicio 4, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es ya pasar al tema de regresión. Hasta aquí hemos visto las métricas de accuracy, las matrices de confusión y las métricas que se utilizarían en un problema de clasificación y ahora veríamos las de regresión. ¿Vale? Entonces, lo primero que todo, lo que siempre tenemos que hacer es cargar el dataset. ¿Vale? Una vez cargado el dataset, entrenaríamos, pues vamos a entrenar dos modelos, los que también he puesto aquí, los que también vimos un poquito por encima en la sesión de ayer, regresión lineal y random forest basándonos para regresión. Después evaluaríamos cómo funciona cada modelo, vamos a usar el R2 cuadrado, también el error cuadrático medio y el error absoluto, que los hemos visto hoy en la teoría, y comparamos qué resultados para seleccionar el mejor modelo, ¿vale? Un poquito análogo a lo que hemos hecho anteriormente, pero aplicado a problemas de regresión. Bien, aquí para cargar el dataset vamos a cargar diabetes. El de diabetes, ¿vale? Es otro dataset que también tenemos disponible en la librería sklearn, ¿vale? Vamos a conocer un poquito más como hemos hecho en el anterior, ¿vale? Porque vamos bien de tiempo. Diabetes, sklearn, y vamos a ver las variables que tienen y qué apariencia tienen, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen, pues bueno, que el target es un integrador de 25 a 346 y tenemos, pues bueno, el tipo de features. Pero bueno, vamos a querer conocer más detalle, entonces vamos a ver si nos aparece en algún sitio la web
¿vale? Si nos lo buscamos de forma análoga al resto, porque es interesante, pues, a ver, no nos lo, a ver si aquí tenemos las características. Bueno, pues no nos sale. Vale, pues vamos a buscar si estuviera en aquí. Exactamente, sí que está. No ha salido no sale directamente en Google, pero bueno, aquí estaría. Entonces, bueno, vamos a ver las variables que contiene. Vale, a ver. No hay información. Aquí. No hay información, pues nada. Y además este no es porque es de clasificación. Vale, pues nada, nos vamos a basar en la información que tenemos. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver los datos que haya. Aquí también, una vez cargado, ¿vale? Si yo cargo esto de acá, también podemos ver las features names, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Diabetes y tenemos features names, ¿vale? Para saber las variables que tenemos. ¿Vale? Tenemos la edad, el sexo, la masa corporal, hay el BP, que será la pressure, bueno, y un conjunto de variables más, ¿vale? La variable target será si padece el grado de diabetes o la probabilidad de padecer diabetes que tendrá. Entonces, vamos a ver. Target. Tenemos aquí, vemos que tenemos distintos valores, ¿vale? Asociados pues al nivel de diabetes o al nivel de la media glicosilada y en función de la probabilidad está indicada, eso está correlacionado con la probabilidad de padecer diabetes, ¿vale? Esto será la glicosilada o la glucosa media, ¿vale? Porque estoy viendo valores de 97, valores de 53, que estaríamos en hipoglucemia, ¿vale? Entonces, pues nada, sería ese valor, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo tenemos claro más o menos. La idea es que para llegar a este punto tendríamos que estudiar el dataset, ¿no? Es decir, ahora estamos haciendo el ejercicio, hemos aterrizado aquí directamente, pero tendríamos que, a este punto llegaríamos con todo el dataset entendido, con todo el dataset entendido, procesado y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ahora aquí para ir a este punto, pero no nos tenemos que olvidar que aquí llegaríamos ya con el dataset súper interiorizado, súper procesado y con todas estas dudas que nos están surgiendo ahora contestadas y resueltas. ¿Vale? En cuanto a tipos de datos y demás. ¿Vale? Pero bueno, el caso. Vamos ahora a cargar el dataset. ¿Vale? Cargaríamos el dataset y aquí, de forma análoga a lo que hemos hecho antes, le pasaríamos distintos modelos, los que hemos dicho en el enunciado, la regresión lineal y el random forest. ¿Vale? Aquí en la regresión lineal no hace falta que le indiquemos nada porque hace un ajuste por mínimos cuadrados. Lo único que le podríamos decir es que si queremos intercept o no. Pero bueno, lo dejamos por defecto. Ya aquí en el random forest pues le ponemos pues, un número de estimadores igual a 100, que es el que tiene también por defecto el mismo. ¿Vale? Y aquí de forma análoga vamos a ajustar cada uno de los dos modelos, vamos a predecir en el test y vamos a calcular las métricas, tanto el R2 Score como las dos que hemos comentado, el MSE y el MAE, para ver qué es lo que obtenemos. ¿Vale? Una vez tenemos esto, también lo vamos a hacer como lo hemos hecho antes, de forma que aplicaremos la validación cruzada. ¿Vale? Para también pues, comparar un poquito cuáles son las métricas que obtenemos y si se va mucho. ¿Vale? Y por último vamos a hacer un gráfico comparativo porque nos va a ayudar. Aquí le vamos a añadir este plus, ¿no? Es decir, vale, no me quedo solamente con las métricas, sino que también voy a acompañarlo de un gráfico de barras para ver a nivel visual cuáles métricas mejores que otras y qué tipo de desviación hay en el ajuste por validación cruzada. ¿Vale? Entonces, bueno, ejecutamos todo esto, se pondrá a pensar.
Vale, ya terminado. Entonces, bueno, la comparación de los modelos. Vemos que la regresión lineal saca un 0,45% del R2. ¿Qué nos dice? ¿Que es bueno o que es regular o que no es bueno? ¿Qué opináis con ese R2 para la regresión lineal? Bueno, os comento yo. Nada, si entendemos que un ajuste perfecto sería R al cuadrado igual a 1, ¿vale? Y una regresión pésima, ¿vale? Sería un 0, estamos en menos del 0,50. Entonces, realmente este ajuste no va a ser muy bueno. ¿Vale? Aquí también es lo que he dicho antes, estas métricas dependen un poco, el valor de estas métricas dependen un poco de cuál sea el valor, ¿vale? De mi variable target. Entonces, saber que un error absoluto, un MAE de un 42%, pues no sé francamente si es mucho o poco, francamente. ¿Vale? Entonces tendría que estudiar, sacar, por ejemplo, para ver si mi métrica tiene sentido o en qué rango, en qué porcentaje de error me estoy moviendo, tendría que saber un poco el rango de mi variable objetivo. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es ir regresión, perdón, hacer pues, perdona, el mínimo, porque esto ya es una variable, ahí es una array, el mínimo, ¿vale? El mínimo, ¿vale? Estamos en 25, el máximo, vale, voy a printear y así nos queda bonito. Print mínimo, vamos a hacer esto, máximo, vamos a poner máximo, ¿vale? Y la media, que también siempre está bien tenerla. ¿Vale? Entonces estamos viendo que el mínimo es 25, el máximo son 346 y la media son 152, ¿vale? Entonces si yo voy aquí y veo este de 42%, este error absoluto, ¿vale? De un 42, pues bueno, podría ser tolerante, ¿vale? Digamos, es una tercera parte de lo que viene siendo la media de la variable. Pues bueno, no me asustaría, ¿vale? No me asustaría, lo podríamos permitir, ¿vale? Pero bueno, sería interesante también sacar otra métrica que nos lo había comentado, pero que se llama la del MAPE, ¿vale? El MAPE nos explica el porcentaje de error, ¿vale? En ese caso ya no tendríamos que hacer este análisis de cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el rango de la variable, ¿vale? Porque ya nos lo daría esa métrica, ¿vale? Aquí, pues bueno, estamos alrededor, yo calculo que estaríamos alrededor de un 33%, un 40% de error, ¿vale? Que es bastante elevado, pero bueno, está alineado con este R cuadrado también, ¿vale? Pero bueno, ambos dos modelos vemos que, vamos, las métricas son parecidísimas, este es mucho más complejo que este, entonces si tuviéramos que decidir, seguramente nos decidiríamos por este, ¿vale? Bien, aquí evaluación de los modelos. Aquí vale, lo tenemos aquí porque aquí me ha puesto el... Vale, en este caso se lo habrá comido del anterior. A ver, vamos a ver. Rec Models, tal. Vale, aquí tenemos que meter en esta comparativa el Rec Models. Me lo he comido yo. Vale, porque son los modelos de regresión. Vale, a ver qué ha pasado aquí. Vale, sería XREC. Vale.
no funciona ahora. Vale, evaluación. Vale, me lo he copiado directamente. Y aquí tendríamos, pues, a ver. Vale, el modelo le estamos pasando con esta variable, con esta variable. Y aquí le vamos a poner, pues bueno, ¿cuál queremos que tengan en cuenta? Pues este mismo. El mean square error. Para que lo minimice. Que en este caso sería el... A ver. Aquí pondríamos este y en teoría, bueno, ahora haremos una modificación, os la comento. Vale, esto estaríamos aquí, en teoría debería de funcionar. Vale, modelo, tal. Vale, vamos a ver si nos lo hacemos por partes. Vale, no funciona. ¿Por qué no le gustan las métricas que existen? Vale, vamos a poner la negativa. Vale, esta. Pero sin el log. A ver si la vemos. Me pasa por haber copiado lo de arriba y listo. Muy mal, bien. Vale. Esta quiero. Vale, ¿por qué usamos la negativa? Porque al final lo que queremos minimizar, o sea, no queremos maximizar, ¿vale? Sino que queremos ir en el sentido opuesto. A ver si ahora funciona. Sí, ahora sí. Entonces, claro, al final lo que queremos, como queremos minimizar este error, nos sale negativo, ¿vale? Pero sería el valor que tiene. Vale, entonces, estas serían las métricas con su desviación estándar y aquí, pues bueno, la comparativa con los errores. Básicamente nos tendríamos que quedar con la que menor error presenta, que sería la regresión lineal. ¿Vale? Bueno, esto es, lo de la negativa es esto, básicamente porque queremos valores, como queremos minimizar, ¿vale? Para que nos sirva el mismo algoritmo del cross validation. Si os fijáis, en la clasificación yo quiero que la accuracy sea más grande, entonces lo que hago es maximizar. Entonces aquí lo que yo quiero es maximizar el valor negativo de la media del error al cuadrado, que eso lo que implicará es que sea más pequeño en valor absoluto, ¿vale? Espero que se entienda. ¿Se ha entendido eso de que he tenido que hacer ahí los cambios estos de por haber copiado y pegado de arriba y no haberlo corregido? ¿Vale? Lo vemos porque esto, malo. Vale, lo de la respuesta de antes, vale, del R al cuadrado. Entendemos el por qué hemos puesto aquí esto, el scoring, que es lo más, así la diferencia respecto al anterior. ¿Lo vemos? Perfecto. Vale, entonces nada, aquí realmente pues ambos dos serían bastante malos, he de decir, pero si nos tuviéramos que quedar con alguno, pues nos quedaríamos con el del lineal regression, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es el que menor error presenta, ¿vale? Y la desviación estándar también es menor, ¿vale? Menor variabilidad en cuanto a los distintos trocitos o bloques de entrenamiento que hemos hecho. ¿Vale? Y nada, y ya por último, el último ejercicio ya, también pues lo mismo, usar un dataset de clasificación o de regresión y la idea es pues seleccionar qué métricas tenemos que utilizar y aquí sí utilizar gráficos para comparar los resultados, ¿vale? Entonces, en este caso, volvemos a meter al tema al del cáncer, que lo hemos utilizado antes, ¿vale? Pero en el caso anterior no hemos ploteado esta comparativa. Entonces, nada, vamos a tener para cada uno de los modelos la accuracy y la desviación estándar de cada uno de los bloques de entrenamiento. Veremos los resultados y aquí plotearemos. Básicamente lo mismo que hemos hecho en el de regresión, pero en este caso de clasificación para plotear los resultados.
Vale, entonces, viendo estos resultados, ¿vale? ¿Con cuál os quedaríais vosotros? ¿Vale? ¿Con cuál de los modelos os quedaríais? Aquí también jugamos con ventaja porque ya sabemos un poco cómo se han comportado en el primer ejercicio. Pero bueno, ¿cuál usaríais? ¿La regresión logística, el random forest o el support vector machine? Exacto, el random forest. El random forest, ¿por qué? Pues porque me da mejores métricas en accuracy y es por un 1%, pero bueno, ya es mejor. La variabilidad en todos los bloquecitos de entrenamiento tampoco es tan grande, es del 2% y nada, presenta mejores resultados. Sí que es cierto que también lo que decíamos antes, si tuviéramos un dataset súper grande, fuera un problema súper complejo, pues a lo mejor, o sea, súper complejo me refiero a nivel de datos, ¿vale? De que en vez de tener el dataset ¿cuánto era? A ver, de XREF. Aquí tenemos 569, ¿vale? Es un dataset pequeñito, ¿vale? Pero si tuviéramos, por ejemplo, 569.000 registros, pues a lo mejor entrenar cada vez, digamos, tener estos 100 arbolcitos que le hemos puesto al modelo, aquí como estimadores, pues teníamos un modelo mucho más complejo y a lo mejor, pues bueno, nos valdría con la regresión logística porque es un modelo mucho más sencillo, no tenemos que almacenar tantas configuraciones, al correrlo sería mucho menos pesado y a lo mejor pues ese 1% lo podemos asumir. Pero en este caso que tenemos pocos datos, pues al final nos vale la pena pues mantener este tipo de modelo. ¿Vale? Lo mismo en cuanto a datos, en cuanto a longitud y en cuanto a características. ¿Vale? Si al final tenemos un dataset muy, muy grande, también en cuanto a características, y tenemos estas comparativas de modelo, pues quizás nos convenga pues también pues coger la regresión logística por su simplitud, ¿vale? Por este compromiso que os he comentado al principio de bondad de ajuste versus complejidad del modelo, ¿vale? Entonces, nada. ¿Veis también este último caso? Vale, bueno, asumo que sí. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos planteado para ver este tema, el tema 6, ¿vale? El tema de lo de las métricas de evaluación, ver un poquito la utilidad en cuanto, pues bueno, en cuanto a para evaluar los modelos y decirme cuál es mejor y también para el ajuste de los hiperparámetros de forma interna, así como también para los procesos de validación cruzada. ¿Vale? Entonces, pues tener claro las métricas que tenemos que utilizar, ¿vale? Por ejemplo, el error que me ha salido a mí por haber copiado y pegado el código y no haberlo modificado, pues me da error, pero ¿por qué me da error? Porque no puedo calcular yo, en un modelo de regresión no puedo calcular métricas de clasificación, ¿vale? No puedo calcular accuracies. Entonces, pues eso, tenerlo también en cuenta, qué métrica corresponde con cada uno de los problemas que estamos abordando y ya estaría, ¿vale? Un poquito lo que tenemos que tener en cuenta y conocer las métricas, ¿vale? Y conocer también un poquito la limitación entre comillas, de, por ejemplo, el MAE y el MSE, que es que al final tenemos que conocer cuál es el rango de mi variable para saber si es mucho o es muy poco error, ¿vale? Entonces, nada, esto es lo que queríamos enseñaros. Si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar al respecto. No, vale, perfecto. Pues entonces, nada, lo vamos a dejar aquí porque, bueno, ya hemos abordado todo lo que teníamos pendiente. Y nada, cualquier duda, como siempre, pues me mandáis un correo y lo vamos comentando, ¿vale? Venga, bueno, felices fiestas, ya que no nos vamos a ver hasta feliz Navidad y bona nit a tots.